Ayer mientras caminaba, conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva lo que ha perdido. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Todos Somos Iguales. Hoy estaremos con la doctora Rosalía Stork, ex vicegobernadora del Gobierno Regional de Huánuco. También tendremos unas pequeñas clases de lenguaje de señas. Hablaremos de lo que es el lenguaje braille, su escritura y su lectura. Y por supuesto, tendremos unos cuantos tips para saber cómo interactuar con las personas con discapacidad. Una pausa y volvemos. Ayer mientras caminaba, conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva lo que... Ayer mientras caminaba, conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva lo que ha... Bien, ya estamos de regreso. Vamos a conversar con la doctora Rosalía y le vamos a preguntar cuál es el presupuesto que el gobierno central establece para que el gobierno regional le entregue a la oficina de Orevis, la oficina que se encarga de velar por los derechos de las personas con discapacidad. Vamos con la entrevista. Doctora Rosalía, bienvenida al programa Todos Somos Iguales. Muchas gracias por la invitación y mi saludo a todas y todos los televidentes del programa Todos Somos Iguales. Aquí presta a conversar contigo temas relacionados a la discapacidad y los que tú consideres. De acuerdo al planteamiento de las preguntas, estaré presta a responderlas. Usted, como autoridad que ha sido, doctora Rosalía, ¿cuál es el trabajo que realiza la oficina de Orevis a favor de las personas con discapacidad? La oficina de Orevis ha sido aprobada o creada el año 2012 en Huánuco, en el gobierno regional, con una ordenanza regional. Solo quedó prácticamente con una ordenanza aprobada, más no se había implementado hasta cuando ingresamos el año 2015 como nueva gestión y trabajamos con la Gerencia de Desarrollo Social, quien asignó exclusivamente a una persona para hacerse cargo de la oficina de Orevis en la oficina ubicada en el Jirón Guayaico, la cuadra 14, denominada Unidad Funcional. Allí fueron varias áreas de la Gerencia de Desarrollo Social, entre ellas Orevis. Estaba a cargo de la licenciada Marta Villanueva, que en paz descanse. Ella, por su experiencia de trabajo, asumió el cargo de responsable de la oficina de Orevis. Entonces, esta oficina lo que ha venido haciendo son capacitaciones para actividades económicas productivas de las personas con discapacidad. Igualmente, lo que ha hecho es promover la instalación de las OMAPEDs en las municipalidades provinciales y distritales en toda la región Huánuco, y también promover campañas de salud para atención de las personas con discapacidad, asimismo campañas de certificación de las personas con discapacidad en toda la región. Bien, doctora Rosalía, ¿cuál es el presupuesto o el porcentaje que el gobierno central entrega para que se pueda trabajar con las personas con discapacidad en nuestra región? El porcentaje que establece el gobierno central para la atención de las personas con discapacidad es del 0,5% del presupuesto, tanto regional como municipal. ¿Y para qué es con qué fines? Para poder refaccionar de repente rampas, accesibilidad en su conjunto, pueden ser semáforos, pueden ser ascensores,
barandas y todo aquello que permita un mejor desplazamiento a las personas con discapacidad, y también atenciones en salud y atenciones en las oficinas regionales para personas con discapacidad, como los OREDIs, las SOMAPETs. Igualmente, ese es el mismo presupuesto que asignan a las municipalidades, el 0,5% de su presupuesto. Pero en realidad, el cumplimiento de la asignación de este presupuesto es casi poco. No asignan el monto establecido, sino menos, porque le dan un cierto presupuesto a la Gerencia de Desarrollo Social, desde donde se administra este recurso mínimo que le hace para todos los programas que tienen dentro de la gerencia. También quisiéramos saber si hay un plan de trabajo, quiénes trabajan ese plan de trabajo a favor de las personas con discapacidad. ¿Se da el plan de trabajo? ¿Se desarrolla el plan de trabajo, doctora? En el gobierno regional, Rocío, no hay un plan regional aprobado hasta la fecha. En nuestra gestión se avanzó con un plan, pero no se llegó a aprobar en el Consejo Regional porque nunca lo presentaron, debido a que siempre la Gerencia de Desarrollo Social con el área de OREDIs estaban priorizando otras cosas y más no la aprobación del plan regional. Hay un plan en borrador, cosa que como no está aprobado no se puede implementar. Lo que hacen son acciones muy sueltas en el marco de un plan operativo que realizan y sin objetivos mayores que puedan dar cuenta de su cumplimiento, y en ese sentido, como repito, urge la implementación, la aprobación de ese plan regional que en borrador está en la Gerencia de Desarrollo Social. Bien, doctora, ya llegando al final de esta entrevista, y estamos muy agradecidos por concedernos esta pequeña entrevista donde de alguna manera vamos a conocer las realidades que estamos pasando en nuestra región y cómo vienen siendo tratadas las personas con discapacidad desde nuestros gobiernos, central, gobierno local, gobierno regional. Quisiera preguntarle, desde su experiencia, ¿cómo deberíamos trabajar con las personas con discapacidad? Desde mi experiencia, tal como estaba diciendo, necesitamos sensibilizar más a los funcionarios públicos que toman decisiones en cuanto a la asignación de presupuestos, para que le puedan asignar el presupuesto correspondiente, puedan implementarse adecuadamente las OREDIs, las oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad, las SOMAPETs, que no sean la última rueda del coche, como que es una cosa que molesta, ya bueno, hay que darle un espacio allá en ese rincón donde puedan atender, bueno, a las personas con discapacidad que generalmente acuden en busca de apoyo económico o en busca de trabajo. Eso no debería ser. Las personas con discapacidad son seres humanos, son seres con derechos, y el Estado tiene la obligación de atenderlos. Y esa es la sensibilización y la capacitación que tiene que hacerse en los gobiernos regionales y también en las municipalidades, para que le den la debida atención con el presupuesto que requiere y elaboren el plan regional de personas con discapacidad para su implementación. Mientras tanto, vamos a seguir simple y llanamente esperando la voluntad de los que toman decisiones para asignar el presupuesto, para considerarlo como algo importante, para que realmente se atienda a las personas con discapacidad de acuerdo a sus derechos y sus necesidades. Doctora, me queda agradecerle por habernos concedido esta pequeña entrevista. Gracias, doctora Rosalía. Bueno, las gracias a ti, Rocío, por darme este espacio para poder conversar, analizar la situación de atención de los servicios que el Estado brinda a las personas con discapacidad. Falta el adecuamiento, ¿no? La adecuación urbanística en nuestra provincia. Hablo de la Municipalidad Provincial de Huánuco, por ejemplo. Si bien es cierto, el acceso a la rampa es una posibilidad para que las personas con limitaciones físicas puedan ingresar a hacer uso de las oficinas,
de acuerdo a los servicios que requieren dentro de la municipalidad, pero fíjate que no hay un ascensor. Yo tengo que hacer un sacrificio enorme para poder llegar hasta ese auditorio y no está bien. Es una obligación de la autoridad implementar acceso como el ascensor. Se hizo en el gobierno regional un ascensor a exigencia mía, pero no es suficiente porque solamente está en uno de los edificios. Pero es necesario adecuar la accesibilidad para las personas con discapacidad. Igualmente en el tema educativo, preparar más a los docentes, tanto en diferentes niveles educativos, para que brinden el servicio educativo que, de acuerdo a las necesidades y cada tipo de discapacidad, puedan tener estas personas acceso a la educación como corresponde. Gracias, Rocío, por esta entrevista y gracias al público por haberme escuchado. Muy amable. Acabamos de escuchar a la doctora Rosalía y ella, como autoridad que fue en la gestión pasada, nos explica un poco más sobre el presupuesto que establecen para que la oficina de Oredis pueda trabajar con las personas con discapacidad. También hablamos sobre un plan de trabajo anual, que lamentablemente todo queda en papel y que el presupuesto es tan pequeño que no alcanza para que realmente realicemos una serie de actividades en beneficio de las personas con discapacidad. Bien, con ella hemos aclarado un poco las dudas que tenemos y cómo el gobierno regional viene trabajando el tema discapacidad. Una pausa y volvemos. Ayer mientras caminaba, conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva lo que... Ayer mientras caminaba, conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva lo que... Ya estamos de retorno y ahora, como les había comentado, vamos a tener unas pequeñas clases de lenguaje de señas. Qué importante es poder comunicarnos entre todos. Adelante con las clases. Hola, mi nombre es Juan. Esta es mi seña. Yo soy profesor de lengua de señas. Yo soy Silvia, egresada de Comunicación Audiovisual. Y yo soy Rosy, estudiante de Ingeniería Informática. ¿Sabes cómo se dicen los nombres en lengua de señas? Bienvenidos a Manos que Conectan. El día de hoy aprenderemos el abecedario dactilológico peruano. Miren con atención. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora que conocemos el alfabeto, podemos deletrear nuestros nombres. Mi nombre, en lengua de señas peruana, se deletrea así. S, I, L, V, I, A. ¿Cómo se deletrea el tuyo?
Hay que tener en cuenta que el abecedario de lengua de señas, también conocido como alfabeto manual, es utilizado solo en algunos casos, cuando hay palabras que no tienen una representación en señas o cuando las señas de estas se desconocen. ¿Qué les pareció las clases? Muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la A? Levantamos nuestro dedito. ¿Cómo decimos la C? Juntamos de esta manera la mano, esta es la C. Entonces, realmente es sencillo. Mi nombre es Rocío, es la R, es la O, es la C, es la I y es la O. Acabo de decirles, mi nombre es Rocío. Entonces, qué importante es poder manejar el lenguaje de señas. Ahora vamos a tener un pequeño espacio también para aprender qué es el lenguaje de braille y qué importante es para las personas con ceguera. Adelante con el video. Bueno, yo perdí la vista el año pasado en octubre. Tengo un problema genético. El diagnóstico es maculopatía degenerativa. No ha sido nada fácil para Elizabeth perder la vista. Obviamente perdí mi trabajo y pues mi fuente de ingresos, todo eso, ¿no? Entonces, pues fue un golpe fuerte para mí y para mi familia. Ahora enfrenta un nuevo reto y es aprender braille, el sistema de lectura y escritura donde los dedos sustituyen sus ojos. Montalvo, punto. Pero necesita ayuda profesional. El sistema braille es un método de lectoescritura basado a partir de puntos en alto relieve. Estos puntos los marcamos en una regleta, la cual está dividida en cuadratines. La maestra Norma ha enseñado braille por 17 años y calcula que ha tenido más de 1000 alumnos a los cuales les ha enseñado de manera personalizada. Una regleta consta de 4 renglones y en cada renglón encontramos 28 cuadratines. En cada cuadratín se representa una letra. Con el punto 1, que es el que marcamos arriba a la derecha, estamos representando la letra A. Para la letra B, marcamos el punto 1 y el punto 2. Para la letra C, marcamos los puntos 1 y 4. Y así sucesivamente con cada una de las diferentes letras. Les vamos a asignar una combinación de puntos. Antes, mucho antes. Es difícil porque hay que tener retentiva, o sea, nos enseñan las vocales, pero nos enseñan las vocales, las consonantes, o sea, todo volvemos a reaprender, ¿no? Pero ahora con este sistema. Es el mundo completamente cuando ya no puedes leer nada. Entonces, cuando nosotros tocamos y aprendemos a leer, entonces tenemos otra vez comunicación. Y definitivamente, qué importante es poder manejar el lenguaje de señas, qué importante es manejar el lenguaje braille, poder leerlo, poderlo escribir. No olvidemos que acabamos de ver que esta persona que perdió la vista cambió su vida, ¿no? Y lo que sus ojos antes tenían que ver, ahora lo hace con sus yemas de sus dedos. Entonces, a través de sus dedos, ella puede ver, porque puede leer con ellos. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos. Ayer mientras caminaba, conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva lo que... Ayer mientras caminaba, conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva lo que... Bien, ahora antes de despedirnos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Todos somos iguales. Los vamos a dejar con unos tips de cómo poder interactuar con las personas con discapacidad.
Todos en algún momento nos hemos encontrado con una persona con discapacidad física, una discapacidad mental o una discapacidad de ceguera, no escucha, no puede hablar. ¿Y qué podemos hacer en ese momento? No sabíamos si hablarle, cómo nos escucha, si es ciego, cómo nos ve, no sabemos cómo actuar, ¿no? Pues bien, adelante con los tips y con nosotros será hasta una próxima edición. Gracias. 3 recomendaciones para interactuar con las personas con discapacidad. Persona con discapacidad motora. Ante un obstáculo, escalera o barrera arquitectónica, pregunte siempre a la persona con discapacidad cómo puedes ayudarlo. Ten en cuenta que los que llevan silla de ruedas pueden caminar y solo tienen la silla para conservar energía. No fuerces a las personas con discapacidad a recibir apoyo innecesario. No hay inconveniente en usar expresiones como caminar, correr, etc. Notificar a la persona con antelación si surge problemas con el lugar de encuentro. Hable con ellos sobre la inaccesibilidad y si es necesario, haga planes alternativos. Es recomendable que se ubique a la misma altura de quien utiliza una silla de rueda. Puede facilitar la comunicación y la interacción. Las personas con discapacidad pueden utilizar sus dispositivos o sus mismas técnicas que les permita firmar de ofrecerle apoyo. Persona con discapacidad mental o intelectual. ¿Cómo interactuar? Trate a la persona de acuerdo a su edad. Tener una actitud sosegada y de escucha activa y pedirle que repita algo que no han entendido. Deje que la persona pueda expresarse, utilice lenguaje claro, frases cortas y evite metáforas. Persona con discapacidad visual. ¿Cómo interactuar con ellos? No tomar el bastón de una persona ciega, dado que es su medida de seguridad y es fundamental para ella. No sustituir de su lenguaje tales como ver o mirar. Ellos también lo usan con mucha frecuencia. Las personas quizás desconozcan por no poder ver, como características físicas del espacio o el número de personas que se encuentran en el lugar. Ayer mientras caminaba conocí un amigo que le pedía a Dios que le devuelva